Bienvenidos, esta es el corte 3. Bienvenidos a El Boxcast, el mejor podcast de boxeo en la historia del universo sideral. En mi derecha imaginaria, como siempre, primero me presento yo. Mi nombre es Damián Ferrer. Me pueden seguir en las redes como el filósofo del boxeo y en la esquina neutral. A mi derecha imaginaria, como siempre, mi pana Héctor Guzmán, de Frase de Boxeo con whisky en la mano. Saludo, Héctor. Amén. 13.7 mil millones de años siendo el mejor podcast en la historia del universo mundial. Y porque hoy es el episodio número 13, es en honor a los 13.7 mil millones de años que tenemos siendo el mejor podcast de todos. A mi izquierda imaginaria, obviamente, pronto se escucha ese whisky pero qué bonito se escucha ese whisky de esto. A mi izquierda imaginaria, como todos los jueves, el caballero del boxeo, Frankie Piñeiro. Dímelo, Frankie. Saludos, fanáticos. Somos los número 1 y los demás siempre lo diré, que sigan luchando por el segundo. No es mala la posición de segundo, no es mala. Antes de empezar con el episodio número 3 de El Boxcast, que es dedicado a el boxeo de ayer versus el boxeo de hoy, quiero invitarlo a que nos sigan en YouTube como El Boxcast y en todas las plataformas como El Boxcast, así como Spotify, en podcast, en iPhone, en Google Podcast, en todas las plataformas, Instagram, Twitter, Facebook, whatever. Síganos como El Boxcast. Ahora empezamos. Cuéntanos qué es lo que tenemos. Vamos a hacer una comparativa sobre el boxeo de ayer versus el boxeo de hoy. Ventajas, desventajas, reglamento, bla, bla, bla. Y quiero que empiece Héctor Guzmán. Zumba, Héctor. Le vamos a dar un saludo especial a Memo de boxeo de ayer y hoy, porque como vamos a hablar del boxeo de ayer y el de hoy, hay que mencionar a Memo, ¿no? El boxeo, primero, después del atletismo, fue el segundo deporte que practicó el ser humano. El atletismo, porque evidentemente teníamos que correr para vivir, para comer, para hacer lo que sea, y usar las manos para defendernos. Entonces, ya, filosóficamente hablando, esos son deportes número 1 y número 2 en que empezamos a practicar. Hace 6.000 años que se está practicando. La primera vez que se escribió sobre boxeo, se escribió en la Ilíada de Homero, en uno de los cantos, cuando Héctor, el domador de caballos, por el cual mi padre y mi madre me pusieron el nombre, uno de los más célebres personajes de la historia. Él, cuando mata a Patroclo, el amante de Aquiles, el jefe de los Mirmirones, que era estamos hablando de la guerra de Troya, que duró 9.8 años. Cuando mata al amante de Aquiles, en los funerales de Patroclo practicaron boxeo, y eso fue la primera vez que se escribió sobre nuestro deporte, así ya a nivel formal lo hizo Homero. O sea, en un funeral se quedaron a pescosar. Sí, señor. Pero las peleas eran interesantes porque eran a muerte. O sea, el que quedaba vivo. Sí, y yo creo que mayormente eran gente o que tenían problemas con la justicia, estaban presos, ¿no? O algo así. Bueno, de hecho, en una evolución de ese tipo de formato, para llamarlo de una manera así, Roma hace en el Coliseo a los gladiadores, que eran esclavos o ex-convictos, que tenían que pelear ahí a muerte también, pero bueno, podríamos llamar también boxeo, pero con lo que sea, lo que hoy sería legalmente Mixed Martial Art, o sea, donde las artes marciales mixtas. Y bueno, y seguimos por ahí dando vueltas por el boxeo hasta llegar a Inglaterra, que fue donde se oficializaron las reglas se me olvidaron las reglas que se oficializaron, ¿cómo es que se llamaban? London Queen whatever, London London de Quisenberry. Qué grande. Frankie trabajó ahí en
No, Frank, está la firma de Frankie en esa regla. Exactamente. Es interesante porque eso fue en el año 1800. Cuando el marqués de Queensberry introduce las reglas del boxeo, que entre ellas se empezaron a usar los guantes, se empezaron a poner diferencia entre boxeo amateur y boxeo profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Era porque había un gimnasio y ojo con esto, que es un poco controversial, los guantes de boxeo no se utilizan y no se utilizaron para hacer el boxeo menos peligroso, sino más bien se utilizaron para hacer más daño, porque pasa que peleaban a puño limpio y ya en 2 o 3 asaltos tenían las manos rotas y por eso se iban tan largas las peleas. Al ponerle guantes le protegían las manos y el guante hacía más daño a la larga que estar con las manos rotas. Por eso fue que se inventaron los guantes. Luego, tampoco había, ¿sabe qué no había, señores? No había descanso entre asaltos. Era dándose para allá. Pam, 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 pam. Y le dieron para allá. Asesinato. Bueno, entonces ya cuando estamos vamos para 1900, que ya las reglas están un poquito más depuradas y ya se empiezan a contar los campeones blancos y negros y empieza Frankie, 1921, NBA, que hoy es AMB. Sí, exacto, el National Boxing Association. Sí, señor. Que hoy tiene sede en Tampa con su presidente Damon González. Que todavía ese título existe, ya no tiene la importancia ni la relevancia que tuvo como fue el primer organismo, que ya luego en los 60 cambia el nombre a AMB, pero ese fue el primer organismo de boxeo ya organizado como lo conocemos hoy, que empieza a contar los campeones desde el año 1921. Ahora sí vamos a entrar en materia, ya luego de hablar sobre lo que es la historia del boxeo, y vamos a comenzar por el lado de Frankie. Como ya Frankie vivió las 2 épocas, que también yo no hemos vivido una, ¿tú nos puedes explicar, Frankie, más o menos cuáles son, así a rasgos anchos, amplios, cuáles son las más diferencias que tú ves? La diferencia, bueno, ya básicamente como todos saben, hasta cierta etapa, más o menos hasta el 83, fue que se redujo los 15 asaltos a 12 asaltos. Imagínate que los títulos regionales se daban a 12 asaltos, todos regionales. Y en Europa, los títulos, como el título que es el famoso todavía, porque fue de los primeros en la historia, el título europeo, habían peleas a 15 asaltos. El detalle es que hicieron un estudio de que entre el 13, 14 y 15 supuestamente era donde el boxeador ya había mermado demasiado y se habían dado unos accidentes lamentables. Sucedió cuando Lupe Pintor peleó con Owens, el mismo Dooku King con Ray Mancini, que eso ha trascendido décadas tras décadas. Y Mauricio Sulaimán, pues al ver todo eso, pues bajo eso de Don José. Quiero que esto le explique las cosas que han hecho José Sulaimán de cambios radicales en el boxeo, que ahorita fuera de audio lo explicó más o menos. Quiero que la repita en beneficio de la gente. Bueno, lo que estaba hablando Frankie ahora, esa pelea de Boom Boom Mancini contra Kim fue la que marcó como el antes y el después, porque fue algo muy conmovedor ver a su madre viajando, en la muerte de él, todas esas cosas pues hacen que don José empiece a tomar cartas en el asunto. Fue el primer organismo que lo hizo. Lo primero que hicieron fue que redujeron las peleas de 15 a 12 asaltos. Ese fue el primer gran aporte, de entre tantos que hizo, uno de los grandes aportes que hizo don José. Otro gran aporte que hizo don José Silva en el boxeo fue que el pesaje se hiciera entre 24 y 36 horas antes de la pelea oficial. Ahora, ojo con esto, porque es muy controversial. Explícalo, porque antes lo hacían el mismo día. El mismo día. Ojo con esto, que es muy controversial. Antes de hacer el día, 10 de la mañana, mediodía, más o menos usted pesaba. Después que usted pesaba, pues tú peleabas en la noche. Ahora, ¿qué pasa? La deshidratación, el cansancio, la rehidratación, la comida, hacía que los boxeadores
de vez en cuando y de cuando en vez, pues tuvieran la famosa excusa del no más, que pudo haber sido causada por una mala rehidratación o una mala reasimilación de alimentos. Pues entonces, ¿por qué digo controversial? Porque ahora se utiliza para esconderse en los pesos, para rehidratar una cantidad de libras, para tener muchas ventajas, y ahora mismo está en debate nuevamente si volver al pesaje el mismo día o seguir entonces con el día anterior. Y para seguir entonces con las cosas de don José, la creación del test antidoping luego de la pelea, eso fue una implementación de don José Sulaimán también al boxeo. Y un dato que me acabo de acordar ahora fue pegar el dedo meñique, anular, mayor, índice y pulgar. El pulgar del índice en boxeo antes no estaba pegado. O sea, fíjense que todos los guantes que la gente compra ahora, esos dedos están pegados. Antes no. Y se metían muchos dedos en los ojos y se prestaba para muchas cosas también. También se podían lastimar con más facilidad. Exacto. Otra cosa de la cual no tengo la certeza exacta, a ver si usted me puede ayudar ahí, pero el relleno de los guantes cambió también. Cambió, no me acuerdo cuál fue la implementación, pero eso también es una de las implementaciones que hizo. Yo creo que fue la onza, más onza, porque para los 50 para allá, Sí. yo creo, no sé si eran 6 De 6 onzas. Eran 6 onzas, y después luego lo implementaron a 8 onzas de 147 para abajo, y no sé qué año exacto fue eso, que después de 154 para arriba, que sean de 10 onzas. Exactamente. Entonces, vamos entonces a otro datico aquí que tenemos. Cuando don José Sulaimán baja de 15 a 12 asaltos, que Frankie nos estaba explicando sobre esa pelea, ¿no? Que Collins, ¿cómo se llamaba, Frankie? Colin Jones contra Milton McCrory. Exacto. Luego cuando se dieron cuenta que anunciaron a 12, hasta demandas al organismo, porque en esos asaltos era del 13, 14 y 15, era lo más esperado y lo que el rating estaba más alto, y se colocaba más publicidad. Para no seguir aburriendo con eso, entonces, pues, el 19 de marzo de 1983 fue la primera pelea a 12 asaltos. Oye, ¿sí? La historia no aburre. Aburren los que siguen con el mismo tema de quién es mejor de Chinito versus Cotto. Siguen todo ahí por ahí abajo. El AMB lo hizo en el año 1984, el OMB lo hizo en el 88 y el FIB también lo hizo en el año 1983. Entonces, CMB y FIB 83, AMB y OMB 84 y 88 respectivamente. Si me equivoqué y lo leen en una página de la competencia, ya saben que nos copiaron. Hay una diferencia que yo quiero siempre poner, de que para mí, en mi percepción obviamente, era más difícil hacerse campeón en los años 60, 50, 40, whatever. ¿Por qué? Porque solamente había un solo campeón por división. Además había menos divisiones, habían 7 divisiones, si no me equivoco, 7 a 8, 8, ¿verdad? 8. 7 a 8 divisiones, sí. Y solamente un campeón por división. O sea, imagínense, para tú brincar de división, por eso es que ven la diferencia de que si Mayweather, que si Pacquiao, que si el otro, ganaron 3 divisiones, 5, 6, whatever, y tú ves estos del pasado que solamente ganaron 3, pues mira, intérense. Estos del pasado que ganaron 3, posiblemente hubiesen ganado 6 en esta época. ¿Por qué? Porque los pesos junior no existían. O sea, cuando hablo de pesos junior, hablo del junior welter, que es 140, hablo del junior mediano, que es 154, y así por encima. Solamente existía, si Frankie si me corría, si es que lo digo mal, yo creo que eran 110 libras. Después llegaban a 118, ¿era? 118. Bien. Bueno, llegó un momento que era 116, a principios de los siglos del 1900, pero después lo pusieron a 118. 118, 126, 135, 147, 160, 175 y peso completo. Por eso, hoy en día, se le conoce semi pesado al 175 y no el peso crucero. Y déjame decirte, Damián, sí llegó a existir en años atrás, para los 20 y pico, los 30 y pico,
en la 130 y la 140. Sí, la Lo que pasa es que no tenían el auge. Sí, porque Con el tiempo después se le reconocía, porque de hecho el primer campeonato que ganó Kid Chocolate fue en 130. y el mismo Carlos Ortiz, 140. Exacto, pero Carlos Ortiz fue más adelante, pero para los años más atrás, Kid Chocolate fue campeón 130, luego campeón 126. Uh-huh. El mismo Tony Canzoneri fue campeón de las 140 libras. Anote, Canzoneri fue el primer boxeador que ganó invicto, ¿verdad? Tres divisiones fue Canzoneri, que ganó invicto. El más joven en ganar títulos en 3 divisiones, exacto. Y tenía, no me acuerdo si tenía 23 años y un par de meses. Y 5 meses, algo así. Yo sé que superó por 3 meses a Wilfredo Benítez. Y por ahí también está cerca, aunque no lo crean, Adrien Broner. El licenciado Adrien Broner, que la gente lo subestima mucho, muy subestimado, porque es que él prometía muchísimo más de lo que dio, pero dio muchísimo. Para darle un dato, señores, de lo que es el boxeo de ayer y el boxeo de hoy, hubo un campeón mundial de peso pesado, uno de los más famosos, top 5 en fama, que si mal no recuerdo y no me equivoco, por lo menos en pelea de título mundial, nunca llegó a pesar 190 libras. Rocky Marciano. Así es. Para que apunten, ¿no? La mayor. Sí. Es más, hay otro también que siempre estaba bien bajito en peso. Jim Tooney también, yo creo. Jim Tooney y Sal Charles, que él empezó como peso mediano. El mismo, yo creo que hasta el mismo Dexy no pesaba mucho. Sí, Dexy no pesaba mucho. No llegaban a 200, casi siempre estaban por debajo de la... Eran más bien unos tipos cruceros, vamos a ponerlo así. Que por cierto, estoy preparando un podcast, que ustedes no lo saben, pero estoy preparando, es los boxeadores más sobrevalorados de todos los tiempos, y Dempsey entre ellos. Ay, mamá. Otra cosa, pues terminando lo del que era más difícil antes, es que en estos tiempos hay 4 organismos. Ya desde final, a mediados de los 90, que ya el OMB empezó a coger legitimidad, que ya son 4 organismos para tú tener la oportunidad de quedar campeón. Además de que ya son, creo que son 17 divisiones, no sé cuántas divisiones son ahora. ¿Cuántas son, Frank? 17 divisiones son actualmente. O sea, que tienen más lugares, tienen más divisiones para quedar campeón. Además de que tienes 4 oportunidades para tú hacerte campeón mundial. En el tiempo de antes era ese campeón o ese campeón. Ya cuando se convirtió la AMB y el CMB, que AMB es el título más viejo en organismo de la historia en estos momentos, cuando se convirtió en la AMB, casi siempre los campeones tenían los 2. Que ahí más o menos era más o menos uno. Ali tuvo los 2, el mismo Carlos Ortiz tuvo los 2. De ahí es que empezó la cosa con el FIP, que salió para los 80. Yo creo que fue la pelea. ¿Quién fue el boxeador? Porque siempre hay un boxeador que hace legítimo un cinturón. Yo creo que OMB fue de la olla, que como quien dice hizo legítimo el OMB. Yo creo que el del FIP lo hizo el Holmes, si no me equivoco. La verdad que la FIP cuando surge, ellos no ponen envuelto el título en una pelea donde estaba otro título. Simplemente le dijeron a Hagler y a Holmes, tú eres el campeón FIP. Ya que me dieron permiso para hablar de historia, para que no se aburren. En el año 1921, como mencioné anteriormente, se funda la NBA, National Boxing Association. Ese organismo evolucionó y en el año 1962 se crea el AMB, Asociación Mundial de Boxeo, sus siglas en inglés es WBA. Tu amigo Mendoza. Mi amigo Mendoza, que prontamente, y esto es en exclusiva, vamos a anunciar pues mi posición dentro del AMB. Ya lo comprometí. Entonces, el CMB, WBC, se funda en el año 1963. En el 80... ¿En qué año fue que se hicieron las peleas a 15 asaltos? Que hablamos de 83. 83 se funda la FIP y el OMB con su primer presidente, flamante abogado dominicano, Ramón Pina Acevedo, año 1988.
Esa es la historia de los organismos. Frankie, el título que mencionaste ahorita era el EBU, el europeo. El europeo, exacto. ¿Eh? Así que esto, a 15 asaltos se metían también. Eso es una de las cosas. Otra de las cosas que yo creo que Héctor también puede abundar en esto, la medicina deportiva. ¿Sabes? La medicina deportiva, zapatos atléticos. ¿Sabes? Yo vi videos de Mohamed Ali entrenando unas botas de Army, básicamente, corriendo con botas porque no existían los tenis atléticos. No sé si tú puedes abundar un poco más de eso, Héctor. Cuando había un corredor americano que se llamaba Steve Prefontaine, no sé si ustedes lo recuerdan, era un corredor muy, muy famoso de aquella época, vámonos para los 70, 60 y pico. Bueno, más o menos para esa época era que estaban haciendo las implementaciones de los zapatos deportivos. Por ahí empezó la Nike, empezó esa gente. En el boxeo se pelea con zapatillas, pero se entrenaba como se podía. Y cuando digo cómo se podía, literalmente cómo se podía, por la situación económica que tienen estos atletas. Desde ponerse un par de telas en las manos para hacer sparring, como de hacerlo descalzo, como lo hacía Monzón, por cierto, hasta correr con las reglamentaciones y las implementaciones técnicas que tenemos hoy. La indumentaria del boxeo no ha variado mucho porque no es mucha. Es más bien pues, la evolución de los protectores bucales, los ajustes que se han hecho a los guantes, la copa, que fue una implementación relativamente nueva. No tengo el año correcto ahora, pero le voy a dar un dato para los que ven a los boxeadores quejándose mucho de los golpes bajos. Las copas de boxeo se vendían, el vendedor tenía un bate en la mano, él se ponía la copa y te decía, dame aquí en el centro. Y tú lo dabas en el centro y así él te la vendía. Entonces yo aquí con un golpe bajo. Sí hay técnicas, por ejemplo, que le dan un poquito para los lados, para darle en el muslo donde está la vena, pónganse una copa y reciban un golpe para que vean que el impacto no es el tan. Sí molesta, claro. Hay que coger la ventaja y los 5 minutos, pero no es tan. En cuanto a técnicas de boxeo, de entrenamiento, Damián, sí creo que ha cambiado mucho el boxeo y no tiene muchos años. Podríamos ser del 2000 para acá, 2005, 2004, que ya todo el mundo implementó los famosos preparadores físicos para ganar fuerza. Se empezaron a oficializar ya los nutricionistas en el equipo, los psicólogos en el equipo. La psicología deportiva ha tenido un gran valor y un gran avance en este deporte. Ya vinieron muchos más profesionales a dar su opinión en cuanto a las técnicas. Helmonta Davis y Broner tendrán psicólogos. Deberían. Deberían ser, es más, deberían sacar los entrenadores y ponerle un psicólogo. Sí, que directamente, por ejemplo, uno de los entrenadores de deporte más famosos y más exitosos de todos los tiempos, no de boxeo, pero sí de baloncesto, Phil Jackson, era psicólogo, igual que un servidor. Entonces, pues, yo creo que el boxeo, a diferencia de Damián, yo creo que el boxeo de ahora es más difícil que el boxeo de antes. Primero porque todo el mundo tiene ahora mismo muchas oportunidades para entrenar como entrenan los grandes. Antes, los entrenadores elite y las técnicas elite eran para unos pocos. Y también creo que el de ahora es más difícil porque la competencia es más amplia en cuanto para llegar. Claro, lo ayuda mucho, pero igual sigue siendo muy amplia porque hay demasiados boxeadores. Hay más títulos, sí, pero quizás las oportunidades reales, y cuando digo oportunidades reales, son peleas donde te dan la oportunidad para que te hagas campeón sin estar amarrada de una u otra forma. Antes también se amarraban, pero, por ejemplo, en momentos de antes, Ali tenía que ganarle a Liston o si no, no se hacía campeón, ¿sabes? Ahora tienen la suerte de que podemos coger vacante o podemos irnos para otro organismo o coger el interino. Sí, pero llegar hasta ahí para mí, en mi opinión, me parece que es muy cuesta arriba. Bueno, y lo vamos a seguir debatiendo más ahora. Llegar hasta ahí es cuestión de plata. Ahora, y antes era cuestión de gángster. Sigue, Frankie. Pero tú dices, Héctor, ¿cuándo es más difícil? ¿Antes o ahora? Que ahora? A mí me parece ahora. A mí me parece ahora más difícil. Perdimos a Héctor, Frankie, lo perdimos.
El abogado, Yo no sé- el yo no sé. el abogado de Frank, este es el abogado del diablo. Yo no sé qué le habrá dicho Gilbertito a Héctor. Pero la verdad es que voy a decirte una cosa. Mira, antes Le ofreció una buena posición por eso. Vale, zumba. antes también habían sus peleas disparejas, porque las habían toda la vida, ha pasado, pero era mucho menos y no había tanto acomodo. Por ejemplo, si usted ve en la época de los 70 y de los 80, había muy pocas unificaciones. Y debido a que muchas veces había un campeón sólido, por ejemplo Alexis Argüello, vamos a poner así, era un campeón sólido de la 135 y el otro campeón de la 135 ni lo miraba. Imagínate si era tan duro que cuando a Rey Boom Boom Mancini se le presentó la oportunidad que era el número 1, o sea, no había de otra, tengo que verle con Alexis Argüello. Y se enfrascó con Alexis ahí a puño limpio hasta que perdió en el asalto 14. Hoy día ese Rey Boom Boom Mancini dice, no te vayas con este, que es el más, no te vayas con Lomachenko. Bueno, no, con Lomachenko. Vete con el otro campeón más suave de la 135. Te voy a dar un ejemplo que nos tocó a nosotros, que mucha gente no se acuerda, y no significa que le estemos quitando crédito a lo que hizo Miguel Cotto. ¿Sabes? Miguel Cotto, cuando él ganó la oportunidad del título, él lo hizo bajo el FIP. Él ganó una eliminatoria bajo el FIP, que fue yo creo que fue ante el africano Endo. Que él ganó, sí. Esa pelea fue por la eliminatoria. ¿Qué significa una eliminatoria para el FIP? Es que la próxima vez por el título mundial del FIP. ¿Qué pasa? ¿Quién era el campeón en ese momento del FIP? Costa Azul. Ahí está. Costa Azul, un animal. Pues entonces, ¿por qué hace? No es que era tal vez Cotto. En ese momento Cotto estaba muy nene para pelear con Costa Azul, que posiblemente iba a perder, digamos así, en el papel iba a perder. Era muy difícil ganarle a Costa Azul en ese momento, que era el mejor, considerado el mejor 140. Pero ¿qué hacen? Apareció el OMB, tenía un título vacante, y pues enfrentaron a Pinto, que en el papel igual era mucho menos peligroso que Costa Azul. ¿Qué pasó? Miguel se hizo campeón mundial OMB cuando la opción era pelear por el FIP. Él tuvo oportunidad, su equipo de trabajo, Top Rank, pues mira, vamos a llevarlo por esta bandita, porque por esta banda iba a ser. Tal vez sí. en los años 40 Miguel Cotto tiene que esperar o pelear o esperar para ver qué pasaba con Costa Azul o pelear y perder. Y si esperaba, podía ser la única oportunidad en su vida antes. O sea, antes era así. Y si esperaba y le ganaba a otro que era a ser Candri, también tenía que saber. Era un campeón. Imagínense un tipo que tenga todos los títulos y tengan que defenderlo todo el mundo. O sea, tienen que defender el de AMB, el del CMB. Pues seguimos por aquí. Mira, don Gilberto Mendoza padre, que ya hablamos un poco de Sulaimán, en paz descanse, y don Gilberto Mendoza padre también en paz descanse. Uno de sus aportes al boxeo fueron los títulos interinos. Me explico. ¿Cuál era la idea de don Gilberto? Así como a Cotto lo acomodaron su vacantico para que se hiciera campeón, no había manera que si tú, en esta época, ¿no? Bueno, en esa época ya en la transición, de tú hacerte campeón si tú naciste en la República Dominicana, por ejemplo. No hay manera, olvídense de eso. A ese muchacho nunca le van a dar una oportunidad. Y se le van a dar una oportunidad contra Lomachenko, para que lo terminen en 2 o 3 asaltos y cumplir con la promotora que gastó muchísima plata durante 2 años. Entonces él puso el interino para que ese muchacho de un país pobre pueda ir a la mesa de negociación con un título y el campeón diga, ok, te voy a dar chance porque el interino está ahí, hay que unificarlo o hay que hacer un solo título. Esa fue la idea de él. Luego eso ha ido variando, que es el tema de otro análisis. El interino eventualmente era para cuando un campeón estaba lastimado o por alguna razón preso o whatever, algo que le una razón poderosa impedía defender su título. Ahí es que hacían el interino
y volvía No, bien. y el Pero me interino explico, no surgió de la explico. AMB. Uno de los aportes que él hizo, establecer el título interino. O sea, no es que el título interino se lo inventó, él lo estableció como un título que se podía pelear No. existiendo el otro. Yo le tengo otro nombre. Yo le tengo otro nombre a eso. No, pero espérate, Lo no, prostituyó. tiempo. No, Pero el título espérate, interino, mira. Déjeme explicarle bien. El título interino, ¿qué es un campeón? Por ejemplo, ahora mismo la gobernadora de Puerto Rico es una gobernadora interina, porque el gobernador tuvo que salir. Entonces, en lo que pone un gobernador nuevo hay una interina. Ella está cumpliendo ese interinato. Cuando hayan elecciones, pues entonces van a las votaciones, eligen el nuevo gobernador legítimo. Si Wanda Vázquez quiere legitimizar Sí. como una gobernadora legítima, tiene que ir a elecciones y ganar. Si no gana, ella va a ser recordada como la gobernadora interina. Así mismo son los títulos de boxeo. Cuando el campeón está indispuesto, pues entonces pone un interino. ¿Qué pasa? Mendoza lo que hizo fue que, habiendo el campeón, para que estos muchachos que no tenían oportunidad de pelear nunca un título, le habilitaba el interino habiendo un campeón, para que él tenga fuerza de negociación para ir a Las Vegas, ir a Nueva York o ir a cualquier otra plaza con autoridad, porque si no, no le iban a dar la oportunidad. Esa fue la idea romántica y filosófica de que se establecieran los interinos existiendo el título regular. El título interino, ¡Prostituto! el que lo sacó fue el CMB, porque había un problema de que a veces habían campeones que sufrían alguna lesión, y entonces les retiraban el título. No lo puedes defender. Mira, pues no, es que yo estuve lesionado. Olvídate, eso no es nuestra culpa. Ok, se quedó vacante, pero después vino don José Sulaimán y dijo, no, pero espérate, no podemos ser injustos, vamos a dar un break, y cuando el hombre se recupere, va con el que disputó, los dos mejores que estaban disponibles en ese momento, interino. Pues tú vas con este. ¿Qué pasa? La Asociación Mundial de Boxeo dijo, pues espérate, yo me voy a montar en esta también de los interinos. El problema vino cuando entonces la AMB lamentablemente le borró el significado de lo que es interino, que fue lo que tú explicaste esto con la gobernadora chanchullera que tenemos en Puerto Rico. Sí, porque una chanchullera. Entonces, eso fue lo que pasó. La asociación también empezó con eso, que para mí eso es un chanchullo también, porque también tienen que pagar fee. Eso es una entrada extra, que no me vengan con la vaina de que no, vamos a ayudar. Sí, está bien, voy a ayudar, pero tienen que pagar un fee. O sea, que no me vengan con la vaina de que... Otro punto importante. Que no. Por eso, por ejemplo, yo en lo personal cuento a los interinos como campeón, porque el interino tiene que pagar el mismo fee que paga el campeón, 3% de su bolsa. Eso es un disparate. Eso no se debe contar. Pagan su dinero. Los casi ganadores no valen en el boxeo. Si hay un campeón legítimo en el mismo organismo, ¿cómo vamos a tener dos y tres? No. Que me perdone Gilberto Mendoza Jr. con su corazón bondadoso para darle una oportunidad. Con su romanticismo. Te lo gane. Pues que mira. Y el título Gold. Y el título Gold ese. Entonces ahora el título Huichol, tenemos que hablar del título de la década. Tenemos que saltarlo todito, pero vamos a hablar de cosas. Otro aporte de don Gilberto, que era lo que estaba hablando, fue el cabo a las drogas, donde llevan un evento sin fines de lucro a un país donde está teniendo problemas sociales y el título es gratis. O sea, el título no hay que pagarlo. El organismo pone el título sin cobrar el fee para que ese país, volvamos, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, puedan hacer peleas de títulos mundiales. Eso se lo doy, porque lo hace tanto la AMB, lo hace la CMB, la hace la OMB. Yo de la FIP no estoy muy seguro. Perder un peso de 100 nunca está mal. Bueno, pero espérense, porque aquí se ha desvirtuado porque estoy hablando del legado de don Gilberto, no de lo que pasó. Lo que pasa es que Héctor, yo puedo entender el legado y todo lo que se diga,
Pero yo sí soy un romántico del boxeo. Vamos a ser claros. Eso es un sendo disparate. ¿Cómo rayo tú vas a tener un interino ahí y después el campeón se va para otro peso y tú eres interino? Pues tú ahora vas a ser regular sin ganar. Lo que pasó después sí ya es controversial, pero la idea inicial, lo que estamos hablando aquí ahora, la idea inicial. La idea no tiene razón de ser, porque el significado de interino lo hice bien claro, es cuando el que está en propiedad está indispuesto, lastimado. ¿Cómo rayos? No tiene. A mí me encantaría algún día que Gilberto Mendoza Jr. encontrármelo de frente, Sigamos. Ya se enfrentaron el caballero del boxeo versus el abogado del diablo. No, es que a mí ese tema siempre me hierve, tú sabes, siempre. Igual que Mauricio, que también hace su barrabasada, tú sabes. Y después viene con una... y después viene con la labia. No, porque si todo lo otro... Como si todo el mundo fuera pendejo. No. O sea, habrán unos cuantos pendejos, pero no todo el mundo es pendejo. En definición, ¿sabes? Lo que quiere decir Frankie. Con 4 organismos ya son muchos. Otro más para el aburre, que sean 2 campeones por el tema. Es ridículo, no importa. El tema. Zumba. Oigan. El tema es boxeo. Zumba. ¿Cuál boxeo? O sea, el boxeo de ayer contra el boxeo de hoy. ¿Cuál es más difícil? Para mí el de ayer, definitivamente. El de antes, definitivamente. Y más con lo que tú acabas de explicar ¿Es más difícil dentro del cuadrilátero o es más difícil ser campeón? En todas. Oye, como quiera, cualquier boxeador que se trepe a un ring es difícil. Antes lo que hacía que era una eliminatoria. No, tú vas a hacer esto, es lo que hay, una eliminatoria. Ahora le ponen un titulito para la televisión y bla, bla, bla. Pero antes, por lo menos, había una eliminatoria bastante real. Siempre se escapaba, porque el boxeo siempre se ha escapado de las cuestiones debajo de la mesa. No. Pero definitivamente antes tenían que fastidiarse. Hay otra cosa que yo quiero tocar del boxeo de antes versus el de hoy. Siempre las superestrellas han existido. Entonces yo lo hablé, no sé si el otro podcast o anterior, lo hablé con Héctor aparte. Las superestrellas han existido con Frankie. ¿Qué pasa? Ahora las caras lindas, o los que tienen un buen promotor, o los que la TV adora, son los que el lado A, lo que le llaman el lado A, los que ponen las pautas, lo que todo, aunque no sea el campeón. En el pasado se respetaba al campeón, y el campeón automáticamente era el lado A en todo, en la negociación, en lo que pidiera, en el whatever, en el porciento de tickets porque antes era por entrada, todo el lado A era el campeón, sin importar que la carita linda, o digamos ahora el Canelo, era el que buscaba vamos a terminar la línea, era el que buscaba el título. Por ejemplo, tenemos los ejemplos, Sugar Ray Robinson peleó 6 veces con la Mota, 6 veces, 5, las primeras 5 no fueron titulares, que iba ganando Sugar Ray Robinson 4-1 en la serie, además de que Sugar Ray Robinson era la cara linda del boxeo en ese momento. Cuando se enfrentaron por sexta ocasión, el campeón era la Mota, y adivinen quién cobró más. La Mota. Otro ejemplo, Wilfredo Benítez versus Sugar Ray Leonard. La cara linda era Leonard, era el próximo Sugar Ray Robinson, whatever. ¿Quién cobró más? Que iba a sustituir a Ali. ¿Quién cobró más? Benítez, porque era el campeón. Y así hay varios ejemplos por ahí, hay 2 o 3, pero eso era la línea. Se le daban al respeto al campeón en todo. Y te voy a decir algo que relacionado con Leonard. Leonard prácticamente fue el que comenzó esos cambios. Fue pocas veces que sucedió, pero él fue el que rompió el molde a eso. ¿Por qué? Porque cuando él subió a Super Welter, peleó con Ayub Kalule y se ganó, si no me equivoco, no estoy muy seguro ahora, sobre $2 millones Leonard.
¿Tú sabes cuánto se ganó el campeón super welter de la AMB, Ayuk Kalule, por pelear con Leonard? ¿Cuánto? Pongan un número. 50. 500,000 o menos. Oh, no, ustedes son muy dadivosos. $150,000. Pero es que Frankie, ¿cómo que se llama Frankie? Pero eso Ayuk pasa, Kalule. Pues tú no te mereces, tú eso no mereces ser pasa, campeón eso con un pasa, nombre óigame, así, tú me eso pasa disculpas. ahora. Y muy bueno, Eso pasa- era muy bueno. eso Es fuerte. pasa ahora. Vean esa Eso pasa pelea. ahora Tuvo que también. sudar. Pero Leonard. bueno, le voy a otro dato, que estábamos hablando de eso, de que antes había que batirse para llegar, pero también tenemos que saber que antes, en época de no redes sociales, social media, había una ventaja que no tienen los boxeadores de hoy. Por ejemplo, pues el mismo Durán, el mismo Chávez, por mencionar los dos mejores latinos de todos los tiempos, hicieron muchísimas peleas de turn up, esas peleas con boxeadores de récord muy dudoso, los llamados taxistas, Hasta Gómez. Todo. Mira, todo lo hicieron, pero mira, Héctor, Sí, pero Era mira, pelea ¿tú para sabes la por qué lo línea. hacían? Pero- Si eso Ajá. ocurre a un Canelo Álvarez, como ya ha ocurrido, o le ocurría a un Floyd Mayweather, ardía Troya. ¡Va a pelear con un paquete! ¿Tú entiendes? Pero yo te voy a explicar por qué. Y eso es sencillo. Las bolsas que se dan, ahora tú ves a cualquier bobo ganándose una cantidad de dinero tremenda. Antes había eso. No, antes el campeón no ganaba mucho y para estar haciendo un tune-up y ganarse un dinerito extra, hacía esas peleas bobas. Pero tú sabes cuál era el peligro de esas peleas bobas. No era el tipo, la fuerza del rival que escogían, que a lo mejor tú decías, "Diablo, un tipo de 5-1. Y si el tipo le partía con un cabezazo, la nariz, la ceja, ese era el riesgo. Yo a esa. Sí, no le tengo pero- explicación. Esa no he hecho. Esa es de mis grandes críticas para esos tiempos. Yo critico eso mucho. Porque eso es la parte. Lo hicieron todo, es Sí. que no había dinero, Por eso. Pero como también quiera. no había dinero. No importa, Robinson lo hizo Por eso Ali, le digo. lo hicieron Es todo. de mis grandes críticas. Y eso es como lo que tú dices que no había dinero. Es como que ponerle un cherry al pastel. No. Es que, Eso- es que es muy fácil ahora decir como, Está bien, porque pero estamos en pasa una que- economía diferente. Sí. Pero antes, Sí, dile a un boxeador que te dice, no Está pelees bien, con yo eso. te porque- entiendo, pero cuando tú ves un récord de Bazooka, 44 ganas, 40 knockouts, oye, no me jodas, porque 20 knockouts fueron a personas con 0 y 2. A eso es lo que yo me refiero. Entonces, vemos un récord, lo vemos por los ojos, ¿Y por qué tantos récords de Espérense, tantos espérense, flojos espérense, como espérense. era antes que peleaban? ¿Por qué no todos tenían Espérense, la cantidad de espérense, knockouts tan espérense. alta? Pero- no, hay muchos pero que dame tuvieron un muchos segundo. knockouts, pero en ese episodio Y muchos no pudieron noquear el bulto. pelearon con menos bulto, digamos, hay que buscar un análisis de eso. Vamos a establecer aquí una regla en este debate, porque ya esto es un debate. Eso ya aquí hay enemistad y de todo. Miren, hay que establecer algo. No podemos, cuando vamos a dar un dato del boxeo de antaño, una debilidad, no podemos debatirlo 4 minutos, y cuando damos una fortaleza del boxeo de antaño, o sea, no tiene que ser parejo. Vamos a ponerlo parejo, porque, ok, es una debilidad del boxeo de antaño. Entonces vamos a buscar una fortaleza del boxeo de ahora. Por ejemplo, No sé, una fortaleza que yo- ahora, ok. Bueno, de ahora la televisión Ex- no va a permitir eso. Y hay Exacto. dinero y no hay necesidad. ¿Tú te crees que ahora Canelo Álvarez dice, vamos a hacer un tune-up con un tipo que tenga 10-5? No lo va a aceptar la televisión, y ese 10-5, por tratar de No. hacer quedar más, es capaz de meterle un cabezazo a Canelo Álvarez para sacarle carrera. La televisión no va a aceptar a un tipo, por decir tu nombre, de Honduras, aunque tenga 30-0, digamos. a mí me porque sea de pasó, Honduras. No, La a televisión no mí lo va- me no lo pasó va a con aceptar. Verdejo. Yo tenía un contrato firmado por Brad Goodman con fecha, sede en Puerto Rico y todo, que por ahí tengo una copia, si me dicen mentiroso. Y me dijeron que al boxeador mío la televisión no lo agarró, porque la gente de Verdejo se dio cuenta de que el muchacho tenía un mes entrenando y faltaba un mes para la pelea. Ellos no querían que estuviera en forma. Eso me pasó a mí. O sea que eso pasa. Suele pasar. Eso pasaba también antes, fíjate. Pasaba mucho antes. Otra línea, ¿quieren poner otra comparación de antes y después? Otro Por ahí antes y vamos. después, por ejemplo, como dicen, como la televisión ahora no permite a Juan Pérez, hay muy pocos Juan Pérez con oportunidad de la pelea de título. Da mucha brega, señores, conseguir una pelea de título en esta época. Y hay que buscar muchos billetes. Bueno, hacer algo bueno para ahora
que ahora hay muchas peleas televisadas. Ahora los robos los podemos ver con los ojos y opinar sobre eso. Antes, pues tú tenías que dejarte llevar por lo que decían los periodistas. A veces los periodistas pues se parcializan. Ahora podemos ver las peleas y dar nuestra opinión. Y por lo que dicen los boxeadores. Yo sé que mucha gente no conoce esa palabra objetiva, pero sí. Pero aquí es televisada y tú ves algunos periodistas parcializados. O sea, mira, una cosa es tú pensar que gana un boxeador y después en la pelea tú lo veas y pierdas, está todo bien. Pero hay gente que ve la pelea y ven que fue claramente para el otro y fíjate, ese es el mío. Al que iban. No. Vieron ganar el que le iban. Querían. Por ejemplo, en el año 99, 98, yo veía que llegaban al gimnasio los boxeadores. Hey, dime, ¿cómo te fue? Peleé en Francia, men. Hey, ganaste. Me robaron la pelea, men. Es una locura. La gente estaba abuchando, eso es una locura. Y todos los boxeadores robaban la pelea. Ahora con los videos, mi hermano, por ustedes le dieron una guantera, lo noquearon en 8. ¿Sabes? Eso es lo que te estoy diciendo. Y tú sabes que en Puerto Rico me pasó eso. Con Frankie, fue contigo que me pasó. Vamos a hablar de eso. Estábamos en un evento y llega no voy a decir el promotor, pero me llega el cosa de la pelea, ¿no? El match. El fulano de tal, 18 ganadas, 6 perdidas. Fulano de tal, 13 ganadas, 5 perdidas. Perencejo, 20 ganadas y 8 derrotas. Y oye, pero estos oponentes están muy bien. Y llega Frankie, que se sabe todos los récords de memoria, y me dice, eso está cambiado. El que tenía 28 eran 8 ganadas y 20 perdidas. Sí, porque aquí también, aquí llegó un momento dado, hasta hace unos añitos atrás, que a veces los promotores, por llamar la atención en las carteleras, para que las fanaticadas se pusieran muy eufóricas por los récords que veían. Cambiaban el rival también. Cambiaban el rival y cambiaban los récords, pero cuando entonces empezaron los blogueros a abundar más y algunos pues ser más incisivos, entonces dijeron, no, espérate, ya no podemos trampear con los récords, cambiarle de derrota para victoria y victoria para derrota. Y peleas que se iban a hacer, me acuerdo una vez que iban a, supuestamente, y lo han hecho acá, Peter Rivera lo ha hecho y lo tiró al medio, y también lo ha hecho en México, una vez que iba a pelear supuestamente, ¿tú te acuerdas? Chelo González yo creo que era con unos más Williams, que iba a ser en México, y yo había hablado con ellos y ellos me dijeron, no, a mí no me han dicho nada, y promocionaron esa pelea en México hasta la última semana, y después no se cayó. Esa fue con Taisoncito Márquez. Lo anunciaron con bombos y platillos. Uh-huh. Ya yo sabía que iban a cambiar el rival. Yo dije, yo voy a hacer mi conexión. Llamé a una persona. Uh-huh. Fulano, ¿es verdad que Taisoncito Márquez va a pelear en Puerto Rico con McWilliams? No te preocupes, yo te averiguo. Bueno, me enviaron el audio de Taisoncito Márquez. Sí, eso fue en Puerto Rico, pero hubo otra ocasión que fue para México, lo mismo. Okay. Tienen un complot entre los dos países en esa cosa y a última hora la cancelan. Pero ¿qué pasa? Vendiste taquilla, 2 o 3 taquillas con la pelea estelar y se te cayó. Yo quiero decirle a ustedes que esta promotora de Puerto Rico, Peter Rivera, hace unos eventos exquisitos. Y en el último evento que tuve de él, que lo hizo en el Sheraton, pudo haber sido Frankie. Que peleó Javier Cintrón en la pelea estelar, ¿okay? En el Sheraton, y fue el director de encuentros, no, el presentador de esa pelea fue Jimmy Lennon Jr. Fue un evento a la altura de cualquier lugar que tú me quieras decir. Sí, da buenos eventos. Mira, déjame decir una cosa, en cuestión de montaje, vamos a ponerlo así, Peter Rivera es un monstruo. Y déjame decirte una cosa, llegaron un momento que estaban dando carteleras media floja, media chafa, pero cuando se unen Puerto Rico Boxing con Spartan, están haciendo un buen trabajito con muchachitos del patio que van subiendo y todo eso. ¿Alguna? Ajá, suma. Sí, no, hay alguna que otra que se le puede zafar, uh-huh. pero la gran mayoría están haciendo un buen trabajo. Y para concluir, eso pues hay que decirlo. Que eso ayuda al boxeo de hoy. Vamos a ponerlo así. Puede ayudar al boxeo de hoy a que no se vea tan... comparándolo con el de antes. En el de antes también había una cartelera grasa, no se pueden negar. Pero coño, tú veías a veces una cartelera de campeonato mundial que te la montaba a Don King
Y tú veías aquí en Puerto Rico una cartelera con 3 peleas de título mundial. Otra cosa que iba a decir, por ¡3! cierto, comparando el boxeo de ayer y hoy, esta promotora Spartan Boxing se maneja como en algunos aspectos, no sé todo, lo que yo conozco, se maneja como una de antes. Ellos firman a los boxeadores por el boxeador, no por lo que le pueda dar. Eso es importante, ¿eh? O sea, ellos están firmando, tienen una cantidad de boxeadores que definitivamente ya no eran los prospectos, ni eran las estrellas en ascenso, eran boxeadores que estaban buscando un segundo aire o ya tratando de enfocarse, pero no esos grandes prospectos de grandes inversiones, y le dan la oportunidad. No, eso exactamente es la descripción que estaba hablando sobre ellos. Ellos, la verdad, que están haciendo un buen trabajo dando oportunidades a boxeadores que pues, prácticamente estaban desahuciados. Sí. Vamos a ponerlo así. Sí. Y eso está muy bien. Sí, si no hay más nada que decir sobre antes y después, nos podemos ir a las noticias, así que no hay más que nada que decir. Bueno, para terminar lo de antes, que ya Héctor lo dijo bien claro, no era fácil hacer el peso el mismo día para tú ir deshidratado a pelear, que eso estaba bien brutal. Lo de los 15 asaltos, pues ya tú sabes que eso era hasta el fondo. Y antes habían, aparte del título mundial, que era uno solo, después para los 70 y 80, eran más que 2 entidades, que era muy difícil. Oye, ¿cómo es más fácil ahora uno hacerse campeón? ¿Existiendo 4 entidades o existiendo? Sí, la matemática es simple. En el Facebook del Boxcast, que sale este programa el jueves a las 9 de la noche, vamos a poner una encuesta a partir del minuto 5, que va a decir quién usted considera, o sea, cuál boxeo usted considera más difícil, el de antes o el de hoy, y vamos a ver los resultados en el próximo programa, y pueden poner sus comentarios sobre el tema, por qué usted considera que el boxeo de antes era más difícil o por qué usted considera. Y así escuchan. Y así exactamente. El podcast. Y Millennial, escuchen el podcast, no voten que es a las millas sin pensarlo como el de hoy, que es el de hoy. De su pensamiento. La sección de noticias del podcast. El mejor podcast en la historia del universo. 13.7 mil millones de años. Vámonos con las noticias, papá. Noticia número 1. Canelo Álvarez dona 950 kits médicos para lucha contra el bicho, la pandemia. Canelo Álvarez. Aplauso a Canelo. Oye, Canelo siempre, en eso hay que dárselo. Algunos dirán, los haters dirán, no, eso lo hace para estar siempre en la lupa de mundial. Olvídese que o no esté en la lupa, porque hay unos que están en la lupa y no ponen ni un pote de beso. Y tenemos que ampliar también que pese a todo lo que se diga de Canelo, como maneja su carrera, señores, aparte de que dona, Eddie Reynoso, que es el entrenador y manager de Canelo Álvarez, donó más de 2.500 despensas a familiares. O sea, despensas son compras para que puedan comer durante la pandemia sin necesidad de salir a las calles. Eso es parte también del Canelo Team. Eso está muy bien. Canelo, oye, y hay que repetirlo, Chávez Junior hizo también lo mismo y hay que... Aplauso. Sí, ese fue el primer campeón mundial peso medio en la historia de México y primer campeón mundial peso medio en la historia de México que dio despensas para el virus. Que un poquito más y le regalaban el título porque tuvieron que despojar básicamente a Maravilla Martín. Bueno, no. Se inventaron. ¡Próxima noticia! ¿Quién coge ese título? No, eso ya estaba inventado, porque eso lo inventaron en la pelea de Cotto versus Pacquiao. Se lo inventaron ahí y se acordaron, nosotros tenemos un título vacante en el closet, se lo damos de diamante en el closet, se lo damos a Maravilla, como se dice diamante, se ve lindo, pero ese título no vale nada. Tanto es así que se encojonó hasta para pelear por el título regular. Bueno, Julito es el legítimo campeón y fue una gran pelea. Yo le voy a leer una frase a ustedes, él dice, este boxeador, dice, ser demasiado arrogante, pero ninguno me dio clases de boxeo. Al último me ganaron por knockout, pero no hubo uno que me dominara. Nadie me trapeó. Ganar por knockout es importante, pues cobras más rápido. Pero para mí era mejor dominarlos, hacerlos sufrir arriba del ring.
hacerlos parir cayotes, demostrar quién era el más cabrón. En el caso de Pacquiao, que decían que tragaba lumbre, escupía hielitos, subirme con él y enseñarle que podía más, que sabía más de técnica, deja claro que no era el mejor que yo. Eso era genial. Entonces, Eric el Terrible Morales dice que su pelea no se definió por darle un knockout a Pacquiao o por un solo golpe para vencerlo. Exacto, porque tirándole a Juan Manuel Márquez, que noquea a Pacquiao, y eso lo coloca en la cúspide, en el top 5 o top 10 del boxeo mexicano de todos los tiempos. Él critica eso y dice que su carrera fue mucho más por esa situación, que no lo define un golpe. Si le ganó al mejor Pacquiao, al Pacquiao invencible, y le ganó por técnica, o sea, por decisión. Pero es que eso también lo puede decir Márquez, porque hubo por lo menos una pelea, casi dos, digamos, fue una pelea bastante pareja que muchos vieron dominar a Márquez. Lo que pasa es que la decisión no fue para él. Igual que la pelea de Márquez y Pacquiao, digo, Terrible Pacquiao fue bastante buena y bastante pareja, pero ganó. Y él amplía diciendo, cuando yo peleaba contra Barrera, cuando subía de peso, Márquez no estaba ahí, estaba peleando con Salido o con gente que estaba empezando. Yo también iba creciendo. Márquez, pese a ser más grande que yo, tardó mucho más en llegar allá arriba. Prácticamente Márquez llegó al gran nivel. Y sé que es arrogante decirlo, hasta que yo por un ratito me fui del boxeo y se fue Barrera. Hasta ahí Márquez creció, mientras nosotros no estábamos. Pero hay un detallito, porque a Márquez muchos lo evadían en su momento. Y no lo evadían más bien porque le tuvieran temor. Mucho que ganar, poco que ganar, mucho que perder. Exacto. Ahí ellos decían, no, Márquez no representa mucho, tú sabes, aunque era ellos sabían que era un buen pugil, pero económicamente en ese momento no le representaba nada. Eso era la excusa de ellos. De hecho, esa pelea de Márquez y Morales se estuvo negociando, pero a última hora los negocios se hicieron salir agua. Cuando ya estaba Morales de salida. El comisionado de boxeo de la República Dominicana ha dado positivo en coronavirus. Estamos esperando ahora el informe médico o el informe de la comisión para ver qué va a pasar con el evento y el cartel que se iba a celebrar el día 30 de mayo en Santo Domingo a puertas cerradas. Me imagino que el subcomisionado debe estar a cargo de eso. Yo pienso que no se debe de mezclar una cosa con la otra, con la seguridad adecuada y con los protocolos. Sí. Yo creo que se puede hacer boxeo, pero el hombre dio positivo en coronavirus. Sí, es como si lo diera cualquier hijo de vecino, solamente que le tocó el presidente, whatever, ¿sabes? Él no va a estar en el evento, así que siga para Mira, pero Héctor, vamos a recomendarle un Trontini. Por cierto, óyeme, el profesor mandó un audio esta mañana a un grupo de WhatsApp donde decía que el presidente tenía el bicho y al final, qué sonido, ¿no? Y yo le mandé eso a mi mamá antes de terminar. Sí. Por suerte que pude borrar y darle el delete for everyone, porque imagínate mi mamá escuchando ese sonido. El gran sonido de una artista de nombre Texas. Y no Holden. Yo tenía los earphones. Por poco me huele el tímpano. Yo creo que con esto es suficiente. Ya llevamos, ¿cuánto? Una hora y 10 minutos. No. Vamos a llegar a la hora, que eso es lo ideal para un podcast. Así que, ¿dónde te seguimos, Héctor? Twitter, Facebook, Instagram. Frankie. A mí me pueden conseguir en El Caballero del Boxeo en Facebook, también en la esquina neutral. A mí el filósofo del boxeo. Y recuerden, nosotros tres estamos en el podcast. Síganos en todas las plataformas. Ancho de Spotify, todo, Facebook, whatever, YouTube. Síganos en el podcast, el mejor podcast. We are number one. El mejor podcast en la historia del Motherfucker. Con efecto. Así que nos ve. ¡Oh! ¡Qué grande el productor! ¡Adiós! No.